Estamos aquí lunes 28 de septiembre y mañana el 29 seguiremos hablando un poco en general de la Biblia para conmemorar este mes de San Jerónimo, el gran biblista primero de la iglesia, el que tradujo buena parte de la Biblia de las lenguas originales, hebreo, griego, algo de arameo que se encuentra en el Antiguo Testamento, al latín, que era la lengua que la mayoría de la iglesia, los que podían leer, leían en latín. Para nosotros ahora el latín también es otra lengua desconocida, pero él fue un divulgador, y ahí viene la palabra vulgata, es vulgar, no quiere decir grosero en primer lugar, sino del vulgo, del pueblo, ¿no? Y entonces el miércoles, con la gracia de Dios, hablaremos este breve espacio sobre San Jerónimo, algunas anécdotas o cuentos de él conmovedores, yo creo, ¿no? Y entonces yo quería hoy hablar un poco de la Biblia en general, tratando de relacionarla con nuestra experiencia personal, concreta, muy humana y muy sencilla, ¿verdad? No pretendo dirigirme a estudiosos o a gente muy entendida, aunque yo aprendí hace muchos años que las introducciones, por ejemplo la de Heidegger a la metafísica, a veces son sumamente útiles aún para los que saben, ¿no? Una buena introducción, otra metida dentro de algo fresca y penetrante puede también ser útil a los que han recorrido algún camino, ¿no? Pero la Biblia es una biblioteca de libros, es un conjunto de libros que llamamos canon. En el canon católico son 73 libros, unos 39 o 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Protestantes y católicos y todos, casi todos, estamos de acuerdo en que hay 27 libros en el Antiguo Testamento. Hay muchas otras iglesias, porque hay una gran variedad de iglesias en diferentes partes del mundo que a veces aceptan otros libros, pero no nos interesa eso. Pero sí nos interesa el canon o la lista de libros del Antiguo Testamento, que yo quiero seguir el canon judío, que también lo comparten los protestantes. Los católicos añadimos otros libros que no quiero complicar más la cosa metiendo también los 7 libros adicionales católicos. Pero si nos fijamos en la lista de libros del Antiguo Testamento, la que usó Jesús, vemos que tiene un sentido y un orden muy interesante y relevante que yo trataré de explicar en este breve espacio. Y los que vean esto en video tienen el beneficio de una demostración que tengo yo aquí del canon del Antiguo Testamento. Y los primeros 5 libros deberíamos estar familiarizados con Génesis, donde Adán y Eva, por ejemplo, casi todo el mundo recuerda que los primeros padres fueron Adán y Eva, ¿verdad? Que Dios al principio creó el cielo y la tierra. Y los primeros padres se llaman Adam, que quiere decir humanidad, más que hombre, es humanidad, y viene de Adamaj, el suelo.
Así que el hombre viene del suelo. Y lo que llamamos Eva, en hebreo Hawa, tiene que ver con la vida y se traduce madre de los vivientes. En griego le ponen Zoe. A veces hay mujeres que se llaman Zoe, que yo creo que es un nombre bonito. Eso quiere decir también como vida animal, ¿no? Con ánima, con alma. Y ustedes saben que desde el principio estos padres pecan, a la tentación de la serpiente, etc. Y son expulsados de este jardín maravilloso que había creado Dios, donde estaban desnudos sin vergüenza. Y una vez que pecan, se esconden de Dios. Ahí viene el bochorno, ¿no? La vergüenza del pecado, que nos aparta de Dios. No es que Dios se ofenda tanto o se enoje. Hay maneras de decir eso, sí. Pero somos nosotros los que hemos sido hechos por Dios, de modo que cuando violamos las leyes de Dios, nos sentimos mal y no queremos tratar con Dios. Somos nosotros los perjudicados. Dios está en las alturas, se enoja por nuestra estupidez, se contristece por nuestra tristeza de haber metido la pata otra vez más con nuestro libre albedrío. Y entonces, después de esta expulsión, al final del Génesis terminan en Egipto por una hambruna que hay carestía de comida en todo el mundo. Han vendido a uno de sus hermanos, José, a Egipto. Fíjense, mientras les cuento esto, digo, ojalá que se animen a leer, los que no lo hayan hecho, ¿verdad? Los protestantes suelen hacerlo más que los católicos, leer esas historias al final del Génesis, como le tienen envidia a José, lo venden. Casi querían matarlo, pero terminan vendiéndolo y termina en Egipto, y ahí por su sabiduría y su talento y honestidad sube a ser el máximo casi después del faraón en Egipto y salva a sus hermanos que lo habían vendido, les da comida y pide mandar traer a su padre ya viejo, a Jacob, con el pequeñito Benjamín que quería verlo. Y entonces vienen a Egipto, se establecen en Egipto, les va muy bien, hay un cambio de gobierno, un cambio de faraón que ya no conoce a Egipto, a José, y oprimen a estos israelitas que Dios los tiene que librar, los lleva al monte Sinaí. En el medio del Pentateuco está el libro de Levítico, todas las leyes de Dios cuando están en su presencia o Él está en medio de ellos en el monte Sinaí, cómo tienen que comportarse cuando está Dios en medio. Dios siendo como una fuerza radioactiva. La energía que se desata con el átomo, cuando se rompe la fusión, fisión, todas esas cosas que yo no entiendo muy bien, pero ustedes saben que hay una gran energía que se puede desatar como en una bomba atómica, pero también se puede canalizar esa energía para que dé electricidad y otras cosas así. Es un ejemplo. Dios es así. Si las cosas van bien, te da una gran vida y energía, pero si no tratas bien las cosas de Dios, te puede destruir por la misma naturaleza de las cosas. Por eso en el Santo de los Santos, el sumo sacerdote una vez al año, que esto lo celebran los judíos hoy, Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote se tenía que vestir, dicen, como un traje de santidad para protegerse de la radiación de la presencia misma de Dios en el Santo de los Santos.
Nadie más podía entrar. Dicen que le ponían una soga alrededor por si acaso caía muerto, lo sacaban con la soga. Nadie podía entrar al Santo de los Santos a rescatar a un sumo sacerdote que se desmayó o se murió. Entonces, fíjense qué sentido majestuoso de la majestad de Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Y después es hora de partir de este monte, van al desierto encaminándose a la tierra prometida, y una vez que se apartan de la santidad de Dios, todo se derrumba, todo se desmorona, comienzan a quejarse, que extrañan las cebollas de Egipto, la carne de Egipto, que en Egipto estaban mejor como esclavos que yendo de camino a un lugar que no llegan y que dan vueltas y que les da miedo conquistar, falta de fe. Son todas lecciones para nosotros. Y ahí se quejan en el libro de los Números, en Números 25, se entregan, vamos a decir, a una orgía con las hijas de Moab, entran en la idolatría, se corrompen y ahí tienen que quedarse en esas estepas de Moab, una tierra impura, y todos van a morir excepto los pequeñuelos que no conocen el bien y el mal, y dos líderes, uno que se llama Josué, en griego Jesús, y Caleb, que quiere decir perro, que no es ni siquiera israelita, es de otro pueblo que se une a Israel como ayudantes y tal, pero estos dos nada más, Jesús y el perro. Qué raro, ¿no? Que perro es un nombre para los gentiles, ¿no? No es justo dar el pan de los niños a los perritos, dice Cristo a la sirocananea en Mateo, ¿verdad? Pues solamente estos dos entrarán con los pequeñuelos que no han pecado en la tierra prometida. Ni Moisés ni Aarón, su hermano sumo sacerdote, entrarán. Van a morir antes de entrar. Así que esto todo tiene lugar en el libro del Deuteronomio, en el cual Moisés está en el último día de su vida, y al terminar Moisés sus discursos repasando toda la historia del pueblo, esos 40 años en el desierto, repasará y reflexionará sobre toda esa historia de derrota y de querer deshacer la salvación de Dios, volviendo a Egipto. Al final del Deuteronomio están todavía en esta sala de espera. No se cumple todavía la promesa. Moisés sube a un monte para morir. Y se dice al final del Pentateuco, al final de estos 5 primeros libros, cuyo último libro, el quinto, es Deuteronomio, la segunda ley, repasar toda la experiencia de la ley o de no cumplir la ley. Dice que no había surgido todavía o no había todavía surgido un profeta como Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. Para nosotros los cristianos, finalmente surge ese profeta como Moisés, que sí nos lleva a la tierra prometida, a la presencia de Dios, sí nos abre esa entrada, ese camino. Cuando Jesús tiene la transfiguración en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 31, se dice que Moisés y Elías, de lo que hablaban con Jesús, era de su éxodo que se iba a cumplir en Jerusalén.
Y Hechos de los Apóstoles nos dice en el capítulo 2 que este profeta como Moisés que iba a aparecer en los últimos días, en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, es Jesús. Y finalmente en la epístola a los Hebreos es el que nos abre el camino en Hebreos 10, verso 19. Con eso, Pablo, pero mañana repasamos esto que he ido un poco rápido. Lo repasamos mañana antes de la fiesta de San Jerónimo.